se busca este varón mentiroso y engañador que se ahorca con su propia boca. Da el consejo y se queda sin él. Se ha atrevido a decir esto del siervo de Dios, Gille Ávila. Vamos a escuchar primeramente a Gille Ávila y luego a él. Escuchen. Apocalipsis y revelación de Jesucristo. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este no es camino de conformista, ni camino de tibios ni de mundanos. Este es camino de gente que se esfuerza hasta el último segundo. Una ocasión el Señor predicó y dijo: el reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esto no es tranquilo, sí, yo me salvo, el Señor es tan bueno. Punto que ellos dan, los pentes dicen eso. Sí, pero uno... Escúchenlo. Escúchenlo a este engañador. Tiene que vencer. Uno tiene que vencer el pecado, se tiene que arrepentir de sus pecados. Y este falso profeta... Espérame. Sí tiene que vencer y sí se tiene que arrepentir. Lamentablemente no se puede leer toda la Biblia en este corto tiempo, pero reto públicamente a este varón que está aquí a que tengamos un debate en vivo, cara a cara, para demostrar que lo que enseña está errado y no tiene fundamento. Vamos a escucharlo. Ávila, este pente que está en el infierno hoy en día. Ok, ok. Aquí está su primer diablura de este varón. Dice que Gille Ávila en este momento está en el infierno. Pero si lo seguimos oyendo, va a decir que hay que tener pruebas de la Biblia, lo que decimos, y que no solamente un versículo. Pues tú no tienes ni siquiera un versículo de lo que acabas de decir. Te lo voy a poner una vez más para que tú mismo te escuches y me des ese versículo de que está en el infierno. Este pente que está en el infierno hoy en día, yo le escuché uno de sus sermones y dice esto: uno tiene que vencer, hermanos. No, no lo dice él, Señor. La Biblia lo dice. Hasta lo lee allí él. Allí se ve la página donde te lo está leyendo. ¿Cómo va a permanecer en los caminos de los pecados, hermanos? No, hermanos. Pues sí, Pablo dice: perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Déjate lo leo. Romanos capítulo 6. ¿Ves que tú mismo te contradices? Romanos capítulo 6 dice así. Gloria al Señor. Ok. Verso 1 y 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora déjate leo otra cita. Porque esto no depende de una cita. Aquí te va la otra cita.
Colosenses 2:20. Porque si sois muertos con Cristo, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres al mundo te sometes a ordenanzas? Y luego dice, en capítulo Mateo 28:19. Primera de Corintios 15:20 y 21. Seguimos escuchándolo. Agárrese de Dios, hermanos. Sí. Yo creo que eso, a lo mejor eso fue lo que él le dijo a Dios, ¿verdad? Cuando él dijo ahí, yo me agarré de ti, Dios. Y Dios le dijo, yo no te conozco. Ok. ¿Tú crees que él se agarró de Dios y que cuando llegó allí donde tú dices que está en el infierno y que le dijo yo me agarré de ti y Dios le dijo yo ni te conozco? ¿Dónde están las escrituras de lo que estás hablando? ¿No estás diciendo que hay que escudriñar la palabra? Ahorita te vamos a escuchar por tu propia boca lo que estás diciendo. Vamos. ¿Hábiles quién? ¿Hábiles cómo? No os conocí, apartados de mí, porque no confío en Cristo. Orgulloso, confiado solo en él. Ok, no confío en Cristo y sigues hablando sin mencionar ningún versículo. Y aparte de eso, ¿tú conocías el corazón de él? ¿Conocías sus pensamientos? Oye, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Juan dice que el que es nacido de Dios no peca. A ver, contesta todo eso. Vamos a seguir. Mismo en sus obras de justicia, que él fue piadoso. No, la Biblia dice que es un malvado. Ok, oigan lo que vuelve a decir. Primeramente, se te ve el odio que tienes en tu corazón. Quiere decir que Cristo no ha transformado tu corazón. No te has convertido a Cristo. Escuchen. Cristo, orgulloso, confiado solo en él mismo. Espérate un poquito, ahí va. ¿Quién? ¿Hábiles cómo? No os conocí, apartados de mí, porque no confío en Cristo. Orgulloso. Ok, no confío en Cristo. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo demuestras eso? ¿Cómo puedes comprobar eso? Confiado solo en él mismo, en sus obras de justicia, que él fue piadoso. No, la Biblia dice que es un malvado. Él nunca ha dicho que confía en eso. Ahora, la Biblia dice que él es un malvado. ¿Dónde dice eso? Que Gigi Ávila es un malvado. Porque tú quieres que la Biblia diga exactamente lo que tú quieres. ¿Dónde dice eso? Porque no creyó en Cristo. ¿No creyó en Cristo? ¿Y tienes pruebas bíblicas? Pero dicen, uno tiene que vencer. Sí. Y los llevan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice, No nomás allí. No nomás allí. No nomás allí. Pero a ver qué dice. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y a ver, hermanos, uno tiene que vencer, hermanos, para no ver la muerte segunda, que es el infierno. A ver. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestidos de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está, uno tiene que vencer. Ahí está. Bueno, tenemos que comparar escrituras con escrituras. Amén. Ajá. ¿Y cuáles escrituras has dicho de G. Ávila para decir dónde está? Para que compares las escrituras. A ver.
Responde. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 5. Y me dice esto, hermanos, cuando usted está estudiando la Biblia, no puede solo edificar una doctrina sobre un versículo. Oye. Espérame. No puede edificar una doctrina sobre un versículo y tú la edificas sobre nada. Lo de Gigi Ávila lo estás diciendo sobre nada. Ni un versículo has dicho nada. ¿Dónde él está? Eso es una estupidez. Es tontería. ¿Por qué? Porque Dios escribió 66 libros. Y uno tiene que escudriñar la palabra. 66 libros y no has dicho ni un versículo de lo que estás hablando de Gigi Ávila. Y que tiene que escudriñar la palabra. ¿Qué has escudriñado para decir lo que dices de Gigi Ávila? La palabra de Dios para ver qué significa estos temas. Uno no puede mirar solo Mateo 24 y decir... Bueno, estúdiala, investiga qué significa y luego dinos qué había en el corazón de Gigi Ávila. Muéstranos las pruebas de su maldad y luego muéstranos que está en el infierno y que le dijo a Dios: me agarré de tu mano, y Dios le dijo: ni te conozco. Muéstranos. Sí, ahí está, no, tenemos que comparar escrituras con escrituras. Dice Dios: mas el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una vida... Sí, pero el que cree en el Hijo no está hablando nomás de decir como tú dices: yo creo en el Hijo, ya tengo vida eterna. No. Por ejemplo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ves la prueba de que lo amas? Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Tú la guardas? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Tú te ocupas así? ¿Es temor eso que estás hablando de este siervo de Dios que demostró en toda su vida que era un verdadero siervo de Dios? Y si no es cierto, dinos qué maldad te hizo a ti, o dinos qué pecado le miraste haciendo, o dinos qué dice la palabra tocante a lo que tú estás hablando. Que nunca termina. ¿Por qué tenemos que vencer? Ahora mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios? Uno que cree en Cristo. Y Dios dice: no, hermano, es que el vencer significa vencer el pecado. Eso no es lo que Dios dice. Usted me está dando una definición de su corazón. ¿Y por qué no leíste un verso antes? Déjate lo leo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Y luego dice: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es homicida. ¿Cómo la ves? ¿O me está dando una definición de la Biblia? Porque yo le estoy dando la definición de la Biblia. Y la Biblia dice: los que vencen son los que han creído en Cristo. Dice ahí, vamos a terminar. En otras palabras, tú vas a demostrar que creíste en Cristo venciendo. Tú lo agarras al revés. Que diciendo que crees en Cristo ya venciste. No. Estás más cerrado que un caballo, varón. Te reto a que me lo demuestres en persona, en video.
Mi teléfono es 801-688-0133. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mira, el diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiere decir que por eso ya venció al mundo el diablo? Y te lo demuestro con la Biblia. Cuando Cristo echó fuera algunos demonios, le dijo el espíritu malo: sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Ellos sabían que él era el Hijo de Dios. ¿Quiere decir que eran tus hermanos en los demonios? Dios dice, en mis ojos, los ojos de Dios, el que puede vencer, el que está venciendo, es el que ha creído en Cristo. Punto. Ay, punto, ¿eh? Aunque andes tomando, aunque andes fumando, nomás con que digas que has vencido el mundo. Nomás con eso. Aunque andes engañando a tu esposa, aunque andes mintiendo, aunque andes de hipócrita, ya, punto. No. No, hermano. Es vencer el pecado, la embriaguez, hermano. Que no debe de empinar el codo. No, nomás la mitad, ¿verdad? Nomás la mitad. Tiene que vencer esos pecados. No dice eso. ¡Ay, qué descarado! ¡Qué descarado! ¿Quieres que diga eso? Tampoco dice que no fumes marihuana. ¿Ya vas a fumar? Tampoco dice que no uses cocaína. ¿Vas a usar? ¿Por qué no dice? Tampoco dice que ¿qué te pondré aquí? Tampoco dice que no, que te pongas corbata y saco para si quieres hablar de Dios. Por eso te la vas a poner. Es que el que ha nacido de nuevo ha sido transformado y ya discierne lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece. Tú estás perdido todavía, estás en tinieblas todavía. Y esto te lo demuestro por la misma palabra, por lo mismo que tú estás confesando. No dice se tiene que arrepentir de sus pecados. Nunca va a encontrar un versículo que dice arrepiéntase de sus pecados. No, ay, se nota que no te has arrepentido, jovencito. No se encuentra en la Biblia. No. Búscame un versículo donde dice arrepiéntase de sus pecados. No se encuentra. Bueno, ¿cómo ves este? ¿Cómo ves este? En Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo ves? Y oye lo que le dijo Pedro a Simón el mago en Hechos 8. Arrepiéntete de tu maldad, porque veo que estás en prisión de maldad y de muerte. ¿Qué? ¿No estaba hablando de los pecados? Ahí se ve que ni conoces la Biblia ni la lees, menos la vas a escudriñar, joven. La palabra arrepiéntase sí se encuentra, pero no de sus pecados. No existe. Entonces, ¿de qué? ¿Arrepiéntete de qué? ¿Tus diabluras no son pecados? ¿Tus mentiras no son pecados? ¿Tus fraudes no son pecados? ¿Tus maldades, tus adulterios no son pecados? ¿Acaso no sabes que toda maldad es pecado? ¿Acaso no sabes que el pecado es transgresión de la ley? Todo lo que sea en contra de Dios es pecado. Si te dicen que te arrepientas, no te van a decir, por ejemplo, si tú le das $50 a un ancianito,
nadie te va a decir que te arrepientas. O que tú estés haciéndole bien a la gente, a tus hermanos, a tu padre. Nadie va a decirte arrepiéntete. Nadie. Cuando te digan arrepiéntete, el entendido entiende que se trata de pecados, de maldad. ¿O no? Solamente existe de la doctrina, proviene de la doctrina de Satanás. Ah. Pero ahí dice que uno que viene... O sea que la doctrina de Satanás es que te arrepientas, pero no de tus pecados. Entonces, ¿de qué se debe de arrepentir la gente? Dime. Dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios para que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Acaso no está hablando de pecados? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios.